Hola, hoy nos vamos a sumergir en una zona fascinante de Katsushika, en Tokio. Hablamos de Kameari y Aoto. Eso es, los barrios que antes formaban la antigua Kameomura. Tenemos bastante material para explorar, ¿eh? Textos históricos, guías locales, cosas de museos, historias que cuenta la gente. Sí, hay donde rascar. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Descubrir esas historias un poco escondidas, leyendas curiosas, sitios que a lo mejor no salen en todas las guías, pero que cuentan mucho de cómo son estos barrios. Exacto. Es una zona que, la verdad, ilustra muy bien esa transformación de Tokio, de ser pueblecitos agrícolas, con sus arrozales y tal, a formar parte de la gran metrópolis. Pero conservando su toque. Ahí está, conservando capas de historia, tradiciones. Es como un pequeño libro de historia local a pie de calle. Tiene una historia curiosa detrás, ¿verdad? Sí, sí, bastante curiosa, porque originalmente no se llamaba Kameari, que significa hay tortugas. No, era Kameneshi, ¿no? Kam- Kamenamuri. Sí, O sea, sin tortugas. justo. Y esto aparece ya en documentos del periodo Kamakura, fíjate, hacia 1276. Y claro, nashi, que significa nada o sin, pues no suena muy bien, ¿verdad? Sobre todo en japonés. Para nada. Tiene una connotación negativa. Y hay una tendencia cultural muy fuerte a buscar nombres que sean auspiciosos, que atraigan la buena suerte. Más aún si era tierra divina, ¿no? Lo has mencionado antes, del santuario Katori. Precisamente, siendo Shin, Ryochi, tierra divina del santuario Katori, pues más motivo para querer un nombre con buena estrella. Tierra divina sin nada, como que no. No pega, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo el cambio? ¿Cómo pasamos de sin tortugas a hay tortugas? Pues fue una evolución, ¿eh? Lingüística y también cultural, claro. De Kame-nashi, sin tortugas. Ajá. Se cree que pasó por una fase intermedia, Kame-nashi. Se escribe con el kanji de pera, nashi, que también se lee nashi. Vaya, qué lío. ¿Y por qué pera? Bueno, aunque se leía igual fonéticamente, nashi, algunos piensan que igual se escogió ese kanji para, digamos, jugar un poco, quizás intentando que sonara como ari, que significa existir, una forma de evitar la mala suerte del nashi original. Ah, vale, como un juego de palabras fonético. Podría ser. Y finalmente se quedó en kameari, hay tortugas, que es un cambio radical, claro. Totalmente. De la nada a la abundancia, ¿no? Y más con tortugas, que tienen un simbolismo potente. Exacto. Y aquí volvemos al santuario Katori. Es que la montaña sagrada del santuario principal, el Katori Jingu, se llama Kamekoya-yama, Kikkozan. Montaña del caparazón de tortuga. Claro. Eso es, la tortura es longevidad, sabiduría, uno de los 4 animales sagrados en la tradición. Así que adoptar un nombre con tortuga era como, bueno, como invocar esas buenas cualidades para el lugar. Y lo mejor es que no es solo una historia antigua, nos lleva a un sitio muy concreto hoy, el santuario Kameari Tatori. Justo, es un lugar que concentra muy bien el espíritu de Kameari. Es que es curioso, ¿verdad? Mezcla lo súper antiguo con lo moderno, con la cultura pop. Totalmente. Llegas allí y lo primero que te llama la atención, o a mí me llamó la atención, son las guardianas. No son los típicos perros, los komainu. Son tortugas. Son tortugas, las komakame. Tortugas guardianas de piedra. Es como la materialización de la leyenda del nombre. Ahí están, la prueba en piedra. Y luego, claro, está todo el tema del manga. Es que Kochikame, la serie está larguísima, Mitiquísima. ¿vale? Está ambientada aquí. Y el santuario es casi un lugar de peregrinación para los fans. Hay estatuas del prota, de Ryo-san. Y las tablillas votivas, las ema, con los personajes. Es genial. Sí, y no solo Kochikame. Resulta que el creador de Captain Tsubasa, Oliver y Benji, para nosotros, Takahashi Yoichi. es de Katsushika. Así que también hay Ema de Oliver, Benji y compañía. Sí, sí. Para pedir por victorias deportivas. Y, ojo, por la salud de las piernas. Me encanta ese detalle. Es buenísimo. Y hasta el sitio donde se cuelgan las tablillas, el emakake, tiene forma de portería de fútbol. Es esa mezcla, ¿no? Lo sagrado, lo tradicional y de repente el guiño pop total. Eso lo hace muy especial. Totalmente. Y ya para rematar, dentro del recinto del santuario hay una pastelería francesa, la Rose de japonés. Sí, sí. Es un detalle inesperado. Rezas, pides por tus piernas con tu saba y te tomas un pastelito. Muy Kameari todo. Sin duda. Un sitio clave para empezar.
Bueno, pues dejamos Kameari un momento y nos vamos al vecino, a Aoto, que su nombre también tiene historia, ¿eh? Viene de antiguo. Sí, aparece ya en el Taiheiki, una crónica militar importante del periodo Muromachi. ¿Y el nombre Aoto qué significa exactamente? Pues se descompone en Ao, que en este contexto se relaciona con el agua, el mar, lo azul verdoso del agua, y To, que significa puerta o puerto. O sea, puerta del agua, entrada del mar. Algo así, sí. La entrada del agua o la puerta del mar. Suena un poco raro pensando en Aoto hoy, que es muy residencial. Claro, hoy sí, pero históricamente tenía todo el sentido del mundo. Aoto fue un puerto fluvial bastante importante. Estaba en el río Nakagawa y conectaba con la bahía de Tokio. Ah, claro, había tráfico fluvial. Exacto. Era un nudo de transporte por agua. Imaginar eso, los barcos, la actividad, contrasta muchísimo con el Aoto tranquilo de hoy. La transformación ha sido brutal. ¿Y qué fue lo que impulsó ese cambio tan grande, de puerto a barrio residencial? Pues la industrialización sobre todo y la urbanización del siglo XX. Llegaron fábricas como Toyo Inc. allá por 1937. Ya. Y luego, sobre todo, la construcción de los grandes complejos de viviendas, los danchi. El Aoto Danchi, por ejemplo, de la Japan Housing Corporation de 1956. Eso cambió el paisaje radicalmente. Adiós arrozales. Adiós arrozales que dominaban la zona hasta bien entrada la era Showa. Y con esa vida más antigua, más de pueblo, digamos, había costumbres muy locales, ¿no? Las fuentes hablan de algunas. Sí, hay detalles muy bonitos que pintan cómo era la vida comunitaria. Por ejemplo, una costumbre llamada machimukai. ¿En qué consistía? Estaba ligada a un festival del templo en Meiji, el Ekishinsama, en abril. Las familias preparaban kusamochi, que son unos dulces de arroz con hierba. Ajá. ¿Mochi de hierba? Eso es. Y los enviaban a sus parientes. Era como una invitación formal para que vinieran al festival. Una forma de mantener los lazos. Qué detalle, ¿no? Reforzar la comunidad así. Sí. Y había otra tradición curiosa en ese mismo festival, hasta los años 40 o 50 más o menos. ¿Cuál? Las mujeres recién casadas del pueblo iban al templo vestidas con sus trajes de novia. No me digas. ¿Con todo el atuendo? Con todo, era como su presentación oficial ante la comunidad y, ante la deidad local. Son esos pequeños detalles, ¿sabes? Los que te muestran cómo era el pulso de la vida antes de la gran transformación. Ya, ya. Te dan una imagen muy viva. Exacto. Son como ventanitas a un mundo social que ya no existe igual. Y hablando de templos y de historias locales, tenemos que volver a Kameari, porque allí hay una leyenda muy especial. La de la Mujinaduzca. Ah, sí, la Mujinaduka, el montículo del tejón o del perro mapache, en el templo Kenshoji. Eso es. Esa es una de esas historias que de verdad te tocan. Mezcla folclore, el choque con la modernidad y una empatía local que sorprende. Es una pequeña joya escondida. Cuéntala, cuéntala. Pues mira, la historia se sitúa a finales de la era Meiji. Acababa de llegar el tren a la Fona, la línea Joban. Ajá, la modernidad llegando. Exacto. Y resulta que había un mujina, ya sabes, ese animal del folclore japonés, a veces tejor, a veces perro mapache, famoso por transformarse. Sí, el cambiaformas. Pues este mujina se quedó fascinado con el tren y empezó a imitarlo. A imitar el sonido. El sonido, quizás hasta la forma, la gente del pueblo empezó a oír como trenes fantasmas que pasaban a deshoras con más frecuencia de la cuenta. ¡Qué bueno! El Mujina siendo de tren. Pero claro, la fascinación acabó mal. Uy, Un día, el pobre mujina fue atropellado por un tren de verdad. vaya. Pero lo realmente increíble es lo que hicieron los vecinos. En lugar de, no hacer nada, sintieron compasión por este ser que, a su manera, estaba interactuando con la nueva tecnología. ¿Y qué hicieron? Construyeron un pequeño montículo, la Mujinazuka, allí en el templo Kenshoji, para honrar su espíritu. Qué historia tan bonita, ¿no? A pesar del final triste. Es muy conmovedora. Y tiene mucho simbolismo, el choque entre tradición y modernidad, naturaleza y tecnología. Pero sobre todo, habla de la sensibilidad de esa comunidad. Ya. Y ojo, que el montículo se reconstruyó en 1953. O sea que la historia siguió importando, siguió viva. Para quien busca folclore local auténtico, esto es oro puro. Desde luego. Y no muy lejos, en Nishikameari, en lo que era la aldea de Sunahara, hay otro sitio con historia, el santuario Takagi. Sí, el Takagi Jinja. Su origen también está ligado a historias antiguas, a guerreros. Ah, sí. Se dice que lo fundó la familia Takeuchi. Eran vasallos del clan Satomi,
Un clan poderoso. Huyeron aquí después de una derrota importante en el siglo XVI, en la batalla de Konodai. Vaya. ¿Y qué hicieron al llegar? Pues consagraron aquí a su deidad protectora familiar, que era Dairokuten, el sexto rey celestial. Suena budista, ¿no? Lo es, sí. Es una deidad de origen budista. Y por eso, cuando llegó la restauración Meiji y se impuso la separación del sintoísmo y el budismo... El Shinbutsu Bunri. Exacto. Pues el santuario tuvo que cambiar su nombre oficial. Adoptó el de Takagi, una deidad sintoísta. Aunque bueno, seguro que la devoción popular a Dairokuten siguió de alguna manera. Claro. Hoy lo que más destaca es un árbol de ginkgo enorme que tienen, que está protegido como bien cultural. Y el nombre antiguo de la aldea, Sunahara, campo de arena. Ajá. Probablemente describe cómo era el terreno originalmente, tierras arenosas formadas por los ríos. Te da una pista del paisaje antiguo. Entonces, si intentamos imaginar cómo eran Kameari y Aoto antes de toda esta transformación, digamos, a principios de la era Showa, años 20, 30, ¿qué veríamos? Pues veríamos sobre todo campos de arroz, granjas. El centro de Kameari sería la calle principal, la antigua carretera Mito Caído, con unas pocas tiendas muy tradicionales. ¿Qué tipo de tiendas? Pues las fuentes mencionan porteadores de palanquines, fíjate, fabricantes de cubos de madera, de paraguas, cosas así, muy de la época. Muy básico, ¿no? Y en Aoto, además de los arrozales, había familias que se especializaban en hacer los shimekasari, los adornos de Año Nuevo, y otras que sacaban arcilla para la cerámica y madoyaki. Era un paisaje bastante rural, ¿sí? Pero eso cambió muy rápido. Muy, muy rápido, sobre todo alrededor de las estaciones de tren. La fábrica de Hitachi en Kameari, que abrió en 1937, fue un catalizador brutal. Claro, atrajo a mucha gente. Muchísima gente, trabajadores, sus familias, y eso dinamizó todo. La estación, surgieron tiendas, pequeños restaurantes, incluso el parque de Kameari, que hoy es un parque normal, pues entonces acogía espectáculos de sumo, de circo. La vida cambió a toda velocidad. Incluso leí algo sobre un edificio de apartamentos, el Heinoso, Ah, sí, la mansión de los artistas. donde vivían artistas jóvenes después de la guerra, porque estaba cerca de centros de entretenimiento como Asakusa, ¿no? Exacto. Cerca de Asakusa, de Ueno, era práctico para ellos. Fíjate qué mezcla. De agricultores a obreros industriales y artistas. Todo en unas pocas décadas. Refleja muy bien el torbellino de cambios de Tokio en el siglo XX. Totalmente. Y esa mezcla de alguna forma sigue hoy. Kameari sigue siendo un barrio muy vivo, con sus festivales en el santuario Katori, que son muy concurridos. Y siguen apareciendo cosas nuevas. Las guías más modernas destacan sitios como el Squat, Kameari Art Center, el SCAC. Sí, un espacio cultural bastante nuevo, ¿no? Bajo las vías del tren. Abrió en 2024, creo. Eso es, un ejemplo de que la zona no se queda anclada en la historia, sigue reinventándose. Es un diálogo constante entre el pasado y el presente. Eso es lo interesante. Y claro, hablar del Kameari moderno es hablar de Kochikame, no hay más. Las 15 estatuas de los personajes que hay por el barrio son un imán turístico. Evidente. Y además parece que hay planes para hacer un museo Kochikame. Eso ya lo consolidaría del todo como el barrio de Kochikame. Sí, afianzaría esa identidad, que ya es muy fuerte. Si a eso le sumas que hay una escena de ramen interesante, bares modernos, pues ves que la zona sigue evolucionando. Muestra cómo una identidad local fuerte puede integrar la cultura popular y seguir adelante. Exacto. Pues la verdad es que ha sido un recorrido revelador. Hemos ido desde los orígenes casi de leyenda de los nombres, Kameari, Aoto, Sí, pasando por historias tan particulares como la del Mujina del tren, increíble esa historia. hasta ver cómo la industria y la urbanización lo cambiaron todo, y cómo hoy conviven santuarios de siglos con el manga y el arte más actual. Está claro que bajo el asfalto de estos barrios hay muchas capas de historia. Muchísimas. Y te deja pensando, ¿eh? Por ejemplo, en cómo los nombres de los sitios, como Aoto, la Puerta del Agua, siguen ahí, anclando la identidad, aunque el paisaje ya no tenga nada que ver. Son como ecos. Ya. O cómo una comunidad como la de Kameari mezcla tan tranquilamente el simbolismo antiguo de la tortuga con un fenómeno moderno como Kochikame. No lo ven como algo opuesto, sino como parte de lo que son. Es su riqueza. Exacto. Pero si tuviera que quedarme con una última idea, para darle vueltas, volvería al santuario Katori.
a algo que mencionamos de pasada, el monumento al pozo Yene, el Gene-Iji, Ah, ¿sí? ¿La estela de piedra? esa simple estela. Conmemora algo muy práctico, cómo la comunidad, gracias al ingenio de un vecino llamado Yene, encontró agua potable y superó un problema básico colaborando. Una historia muy Terrenal. de cooperación. Muy terrenal, sí. Es una historia de acción colectiva, de valorar un recurso fundamental como el agua. Y te hace pensar, Sí, en nuestro mundo de hoy, que enfrentamos otras escaseces, de recursos, de tiempo, a veces de conexión social, ¿qué podemos aprender de esa piedra? ¿Qué nos dice sobre la importancia de valorar lo esencial y de actuar juntos para el bien común? Es una pregunta que se queda flotando mientras paseas por las calles de la antigua Kamehameha Mura.